Continuaríamos ahora con la presentación de Adrián Ramírez López. Él viene en representación de la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo. Adrián Ramírez López es médico con certificado de estudios de maestría en Ciencias de Atención Integral de la Salud Social, perito médico acreditado ante el Consejo de la Judicatura Federal y ha sido profesor titular de la materia de Medicina Forense de la licenciatura en Derecho, además de las licenciaturas de Enfermería y Psicología en diversas escuelas públicas y privadas. Es profesor invitado en el curso interuniversitario de posgrado de Cooperación para el Desarrollo de las Universidades Valencianas en España y ha realizado e impartido cursos y diplomados en actualización médica en legislación nacional y el Sistema Nacional e Internacional de Derechos Humanos. Como escritor e investigador, tiene múltiples publicaciones y conferencias, seminarios y congresos a nivel nacional e internacional. Ha obtenido diversos galardones y reconocimientos por su labor. Es presidente de la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos y ex vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Es también perito independiente con vasta experiencia de más de 26 años en materia forense, en materia de tortura y otras violaciones a los derechos humanos, y ha desarrollado una intensa labor en foros nacionales e internacionales, destacándose en el manejo del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Saludamos mucho este gran esfuerzo porque está nutrido de diputados. Eso es un elemento importante que hay que destacar. Y sobre todo, pues, que hay que considerar un tema de alta prioridad como es este tema de la movilidad humana. Yo les pediría que pudiéramos un poquito cerrar los ojos y pensarnos con una apertura a un modelo distinto de comprender la situación de la movilidad y los asentamientos humanos. Tuve la oportunidad de estar en Johannesburgo, en Sudáfrica, compartiendo las experiencias del apartheid que se vivió en aquel país, y hace 2 años tuve la oportunidad de estar en Palestina, una nación, un país que se resiste a migrar, que se resiste a desaparecer, que se resiste a dejar su territorio y que hoy está viviendo un cambio en la política, en un acuerdo que busca la paz en la región, donde hay solamente 2 partes, Estados Unidos e Israel, que imponen sobre el mandato de Naciones Unidas una serie de propuestas nuevas para el asentamiento humano. Y viviendo el apartheid en esos países, y sobre todo en Palestina, cómo ese muro despoja de los recursos naturales, de la capacidad de un pueblo para resistir y para vivir y coexistir pacíficamente como cualquier nación tiene derecho. Cuando regresamos hacia México o visitamos Colombia con la grave situación en este proceso de paz, en las que todo el personal que se desmovilizó de la lucha está siendo asesinado, los luchadores sociales están siendo ejecutados en un genocidio con crímenes de guerra en tiempos de paz cometidos por el gobierno de Iván Duque, con políticas de exterminio en las que no participa directamente el ejército colombiano, pero que permite que los grupos insurgentes, los grupos paramilitares estén actuando, esas BACRIs, esas bandas. Lo mismo que estamos viendo en Ecuador o lo que estamos viendo en Bolivia con este golpe de Estado en el que despojan o pretenden despojar de los recursos naturales al país. Entonces, al pedirles cerremos los ojos, hay que considerar que nos encontramos ante un Estado multinacional que impone a los países y a los gobiernos políticas metaconstitucionales que van más allá de la soberanía de los pueblos y que nos subyugan y nos exponen a situaciones de riesgo muy graves, y que los perpetradores tienen nombre y apellido y que lamentablemente no siempre son los que gobiernan en los países. Por ejemplo, el cambio dramático en la política migratoria al cual es hoy presionado el gobierno de México. Si bien es cierto, hemos logrado modificaciones sensibles en cuanto a las ejecuciones, a la trata de personas, a los abusos, a las mutilaciones de los migrantes en nuestro país, en ese trasiego hacia otros lugares,
Si bien eso no se presenta, también estamos observando cómo el sellado de la frontera va negando la posibilidad del derecho de asilo a cualquier persona migrante. Hace muchos años trabajábamos desde la Federación Internacional de los Derechos Humanos en el trabajo de los foros de migraciones, en los que la gente nos damos cuenta que son nómadas en busca de derechos humanos, son nómadas en busca de sus derechos. La gente trabaja donde no puede habitar. Aquí lo vivimos nosotros. ¿Cuántas horas de desplazamiento para ir a los lugares a trabajar, pero no podemos vivir en esos lugares porque tienen un modelo de renta muy caro? O sea, tenemos grandes necesidades de desplazamiento de población que migra constantemente durante el día y la noche para medio pervivir en lugares alejados donde apenas puede medio pagar una renta y puede tener los satisfactores necesarios. Ese apartheid que veíamos en Johannesburgo con una tarjeta especial donde la gente entraba, trabajaba y salía, hoy no se necesita en Santa Fe para que la gente vaya, trabaje y no puede vivir ahí porque no tiene cómo pagar una renta o un piso o hacerse propietario y tiene que desplazarse a lugares bastante alejados para aparentar una forma de vestir y de comportarse como les gustaría a quienes los contratan en esos lugares. También tenemos, por ejemplo, esta grave situación de 300,000 personas alrededor, una población fluctuante de alrededor de 300,000 personas que son sometidas a un desplazamiento forzado en lugares de confinamiento llamados prisiones y muchas de ellas de alta seguridad, llevados hasta lugares lejos de su lugar de origen. Si calculamos el abuso de la prisión preventiva y los mecanismos de sobrepenalización de las conductas ilícitas, podríamos tener 200,000 personas libres con medidas de beneficio que no nos generarían impactos presupuestales porque ellos podrían estar reparando el daño y no representan un peligro para la población, pero llevamos 30 años que en México se fue gestando algo que hemos dado en llamar un narcoestado policíaco militar. Ese narcoestado policíaco militar generó una ley contra la delincuencia organizada, pero creó una serie de normas y reglas que permitieron la generación de fenómenos de desplazamiento forzado de las personas, entre otras cosas como la tortura, la ejecución extrajudicial y sobre todo la desaparición forzada, para lo cual no hay una gran posibilidad de obtener soluciones inmediatas. ¿Cuál es el centro que nos vincula a todos los fenómenos relacionados con el desplazamiento forzado? Las razones pueden ser diversas, pero en realidad es este capitalismo global, mundial, metaconstitucional, que entró en una fase mutante, en una fase que nosotros le llamamos genocida, y algunos autores han llamado el capitalismo zombie, que no le importa pasar por ninguna cuestión que tenga que ver con la ética humana, ni los derechos de la madre tierra, para despojar de los recursos a las poblaciones de los diversos países. Esos megaproyectos, esos desplazamientos forzados para quitar tierras a las personas que viven cerca de núcleos de población o de posibilidades de beneficio, están normados por sistemas de corrupción, de tráfico de influencias y generaron un narcoestado policíaco militar. No es que hayamos entrado en un estado fallido, ni que tampoco hayamos vivido una infiltración de los grupos delincuenciales, no. Vivimos esa descomposición del Estado mexicano en el que de 32 jefes de gobierno, entidades federativas, 18 estuvieron perseguidos o están presos por los delitos que han cometido en el uso indebido de su servicio público y violaciones graves a derechos humanos que han servido a empresas que han despojado los recursos a la población, que han hecho migrar a las personas. Y en el desplazamiento forzado de personas hay una gran cantidad de personas desplazadas que están invisibilizadas. ¿Por qué? Porque cotidianamente viven la extorsión de los cobros de piso, o sea, pequeños comercios, pequeños espacios donde la gente
trata de vivir de manera honesta, les están cobrando los derechos para seguir trabajando y mucha gente decide cerrar o cambiarse de lugar y eso queda invisibilizado, porque claro, el desplazamiento forzado de personas se ve para núcleos más grandes de población. Por ejemplo, en la Asociación de Abogados del Pueblo, en el 2010, que presentaron un recurso de medidas cautelares ante la CID para el caso de 207 familias que fueron desplazadas de La Laguna y Hacienda de Dolores, el Estado mexicano contestó, manifiesta que no se puede clasificar como desplazamiento forzado a un movimiento interno de personas que voluntariamente deciden ser asistidas a petición del Estado mexicano a fin de ser reubicadas a un lugar donde puedan vivir con tranquilidad a fin de proteger su integridad personal. Es así, podrá determinar desestimar la implementación de medidas cautelares toda vez que el Estado mexicano se encuentra actualmente implementando programas de acción a fin de proteger la integridad personal de los hoy propuestos beneficiarios. Es decir, el hecho de que cuando menos se les reconozca como desplazados es el primer elemento como base sine qua non para poder echar a andar los mecanismos. O sea, aquí el Estado está diciendo que se acepta que ese grupo de personas de manera voluntaria aceptó ser reubicado. Pues claro, de manera voluntaria aceptan ser reubicados porque si no los matan, porque no hay mecanismos de garantía que permitan la protección de las personas. No es el deseo de migrar. Así es que es importante señalar, por ejemplo, el avance que tiene la Ley General del Estado, tanto de Chiapas como del Estado de Guerrero, que ya están vigentes, pero que todavía ni siquiera tienen los mecanismos de ley reglamentaria para su implementación. O sea, ¿de qué nos sirve que se haya legislado ya si no hay elementos para poder dotar ni de recursos ni de instrumentos para que la ley sea vigente? Desde aquí estamos presentando las propuestas que el Seminario Permanente de Desplazamiento Interno en México, que es conformado por académicos y diversas instancias, han presentado en torno a la ley, que me voy a permitir omitir de su lectura, porque son cuestiones meramente técnicas que hay que incorporar en la propuesta y que ya están por escrito para que esto sea posible. La coordinación de este grupo ha estado encabezado por la doctora Morna MacLeod, quien es profesora investigadora de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla en el estado de Morelos y que ha coordinado, entre otras organizaciones, a la AMAP, de la cual es parte de la Red de Alerta Temprana, organización de la que nosotros formamos también parte. En materia de prevención, creo que es muy importante nosotros señalar que el primer mecanismo de prevención de la migración es precisamente establecer cuáles son las causas que están produciendo el fenómeno migratorio. Hay personas que dicen, bueno, están migrando por cuestiones de desastres naturales. Sí, pero la política de asentamientos humanos no se establece que por medio de la corrupción, de la negligencia, del clientelismo político, se permitió que las personas se asentaran en lugares donde los mapas de riesgo ya establecían inundaciones, riesgos de deslave, riesgos de sequía, riesgos de catástrofes naturales, como es toda la franja que va desde Lindavista hasta el sur de Tlalpan, en la Ciudad de México, y que hoy se sigue tratando de reforzar en lugar de buscar mecanismos diferentes para habitar en lugares donde la tierra tiene necesidad de expresarse geológicamente en sus desplazamientos y asentamientos. Sin embargo, no, se permitieron la construcción de viviendas en los lugares donde ya el sismo de 85, por ejemplo, había permitido que un montón de personas murieran y que otra vez por la corrupción se permitió de residencias de alto valor donde no estaría posible. Incluso en el terreno de Santa Fe, en lugares donde hay habitaciones muy caras, estas fueron deslavadas hoy. Hoy tenemos el conflicto, por ejemplo, en Iztapalapa, que con la falta de recarga de los mantos freáticos, hoy una gran cantidad de personas están en riesgo de que sus viviendas colapsen por el problema
de la falta de estabilidad en el suelo y por lo tanto tendrán que ser reubicadas ahora y no hasta que tengamos ya el problema grave encima. Entonces, es muy importante atender ese problema. Otro problema grave del desplazamiento forzado de personas al que me refiero es que siempre que hay programas de desarrollo económico donde se construyen polígonos industriales, donde hay proyectos de inversión, siempre se pondera que tengan luz, que tengan agua, que tengan redes de comunicación, incluso se les exenta de impuestos a las empresas, pero no se establece en el país. Se debió a la atracción de las maquiladoras que se construyeron en esa zona de nuestro país, que atrajo a mujeres muy jóvenes y que habitaron en lugares poco seguros y en condiciones muy deficientes de seguridad, que se traduce en ese problema. Es decir, por eso la política migratoria y la política de asentamientos humanos debe estar orientada a mejorar las condiciones de la vivienda de las personas e incluso ponderarse la posibilidad de que las personas tengamos que desplazarnos lo menos posible para que nuestros lugares de trabajo, nuestros lugares de cultura, nuestros lugares de resolución de nuestra vida social estén muy cercanos y no tengamos que vivir en estas condiciones tan difíciles como es tratar de subir al metro en las horas pico y no sentir la afectación de nuestros derechos. O la democracia que nos impone el que los vehículos van por el segundo piso del periférico, van a alta velocidad, pero caen a un distribuidor donde se van a aventar también 2 horas ahí esperando por la situación del colapso de la movilidad humana, que no pondera mecanismos adecuados para que haya transporte público y sobre todo que se eviten grandes desplazamientos de las personas en nuestro país. El otro tema muy importante que creo que hace falta reforzar en la iniciativa de ley es el divorcio que se hace entre las causas que producen el desplazamiento forzado de personas y el problema en sí mismo. Y ahí vemos perfectamente Ley General de Víctimas, procuradurías, fiscalías, todos dicen, ¿saben qué? Este tema, esta parte que tiene que ver con la ejecución extrajudicial, con los grupos de corrupción, con los grupos delincuenciales o los conflictos derivados de la tierra, nosotros no lo vamos a ver, eso que lo vean las fiscalías, que lo vean los recursos que tienen que ver con la justicia, y es un grave error. En el mecanismo de protección para defensores, el principal error que tiene es que nada tiene que ver con el tema que origina la amenaza en contra del defensor. Lo mismo en este caso, el desplazamiento forzado no se da así gratuito de la nada. Hay un interés, hay algo que se le quiere despojar a ese grupo y por lo tanto hay que proteger para que esa gente no migre. No decir, pues ya vamos a buscar cómo migramos, vamos a buscar cómo sacamos a esa gente de un lugar. No, vamos a ver cómo hacemos para que esa persona y ese grupo, ese núcleo de población tenga derecho a no migrar, tenga derecho a no salir. Y por lo tanto, en esta ley debe de buscarse que las fiscalías fortalezcan su trabajo. Y otro punto finalmente que es importante para terminar es el hecho de que tenemos que entender que si hoy se aprobara esta ley, estas leyes que se están planteando, su implementación tardará alrededor de 3 años. Y el tema es urgente y apremiante. Así es que lo que proponemos es que esta comisión que está vigilando favorezca la creación de una comisión especial del Congreso de la Unión para atender el tema de desplazamiento forzado, se vincule con las instancias que ya el Estado mexicano tiene para la coordinación, la Subsecretaría de Gobernación para Derechos Humanos, Asuntos Migratorios, etcétera, el DIF, en fin, todas las instancias que ya se han mencionado en la iniciativa de ley, y en tanto se aprueba la ley, vayan atendiendo de manera inmediata los problemas para resolverlos. Mientras nosotros hoy estamos hablando aquí, hay personas que necesitan atención médica, hay personas que necesitan preservar su seguridad y dicen, bueno, es que tiene que judicializarse la amenaza. Sí, pero si yo voy a poner la denuncia y los familiares
de a quien yo voy a denunciar son parte de la Fiscalía Especial o la Fiscalía de Justicia del Estado, el asunto es muy grave. Quiero recordarles a ustedes lo que pasó en el estado de Nayarit con el fiscal de Nayarit, que él se encargaba, él directamente y sus secuaces y sus equipos, de amenazar, de desplazar, de despojar de las riquezas de la población, de lo que a ellos les interesaba. Este es el grado de descomposición. Hoy estamos en una fase de tratar de desmontar lo que es este narcoestado policíaco militar. No será fácil. Muchas de las personas que forman parte de ese andamiaje hoy incluso están formando parte del Congreso, están formando de parte de gobiernos locales. No será fácil, pero tratemos todos de hacer un esfuerzo por lograr que cada quien pueda tener lo que conforme a derecho merece y que podamos vivir donde nosotros queremos y no vivir donde nosotros podamos. Muchas gracias, buenos días. Agradecemos mucho a nuestro ponente. El siguiente ponente es Iván Castellanos Nájera. ¿Sí? Perdón, vamos a hacer una muy breve llamada que es la maestra. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Hernández y tengo una pregunta para el maestro Adrián Ramírez. ¿En qué medida la solución a los problemas de seguridad que enfrentan los migrantes, el grave riesgo que corren en su tránsito, se origina y resuelve en la ley y en qué medida se debe a prácticas indebidas o incluso corruptas de las autoridades que sin tener facultades migratorias encuentran en los migrantes un grupo al que extorsionar? Bien, le pedimos al doctor Adrián si nos puede. Gracias. Exactamente, tu pregunta es el meollo del problema. Como decía yo, ¿qué hace común a todos los modelos de provocación de la migración? Todos en lo común están despojar a una persona o a un grupo poblacional o familiar de algún recurso, de algún derecho, de alguna condición especial que le va a producir un beneficio a otro que lo va a desplazar. Y en eso la corrupción es fundamental. Si ustedes revisan las discusiones que se han dado en torno al Instituto Nacional de Migración, se mencionó en los primeros meses de la nueva administración, de este intento de nuevo régimen, que uno de los espacios más corruptos es el Instituto Nacional de Migración, o fue el Instituto Nacional de Migración. Y un punto más adicional que me faltó presentar en la exposición por falta de tiempo, es que en este modelo de corrupción legalizada y no, porque cambió todo el marco jurídico que permitió que dentro de la ley se permitieran violaciones graves a los derechos humanos, violando la ley interna con un Estado de Derecho que podía decir y hablarlo tranquilamente diciendo dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, pero la ley ya había producido esos efectos de corrupción, de tráfico de influencias. Y el otro elemento fundamental es que hoy el desarrollo científico y tecnológico que tenemos en la humanidad en su conjunto permite producir buenos productos sin necesidad de tener impactos ambientales. Por ejemplo, ¿por qué se va a obligar a una población a desplazarse? Porque va a haber un proyecto de minería que va a contaminar el agua, que va a contaminar los ríos. Y no basta con que se pague un impuesto ambiental. No queremos dinero por contaminar, eso es corrupción. O sea, decir, bueno, como yo contamino, voy a pagar un impuesto para que se siembren arbolitos, para que se pinte de verde el lugar y con eso ya lavamos la conciencia. No. En cualquier proceso productivo o de gestación de proyecto, daño. O sea, hoy, por ejemplo, una señal franca es evitar que se logre implementar el fracking como una forma para llegar al gas esquisto o este gas muy especial y muy apreciado que hoy está produciéndose
de nuestro país en el otro lado de la frontera. La política, ¿qué es lo que hizo que el TEMEC estuviera en riesgo de no firmarse? Pues que México paga los salarios más bajos en muchos países del mundo, que las empresas en nuestro país logran instalarse en lugares donde no pagan impuestos, tienen beneficios, pueden contaminar, pueden hacer lo que quieran, que no hacen en otros lugares. Y por lo tanto eso es lo que produce esta recomposición de los desplazamientos. Si nosotros vamos a la frontera en Tijuana, vemos que hay una gran cantidad de industrias maquiladoras del lado de Tijuana y que mucha gente migra a la ciudad, a Tijuana a trabajar, vive en Tijuana, aunque son de Estados Unidos. Está cambiando el comportamiento migratorio. ¿Por qué? Porque en el Tratado de Libre Comercio pueden producir aquí donde pagan impuestos muy bajos o no pagan impuestos con los beneficios de la supuesta atracción de inversión para generar empleo, y Estados Unidos hoy reclama que las empresas no pueden estar ahí, que deben repatriar los capitales. ¿Por qué? Porque con el libre comercio las mercancías pasan pero no pagan arancel. Y gracias a que el TEMEC estaba bajo esa presión, es que hoy estamos empezando a tener un pequeño respiro donde se produce mejores condiciones de empleo, algunas prestaciones y tal vez, y digo solo tal vez, mejores condiciones de explotación en la producción manufacturera. Pero por eso estamos ante un capitalismo zombie, ante un capitalismo que hace sucumbir a nuestros países nación. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional tiene un impacto muy fuerte en las políticas públicas de los países, porque la Organización Mundial de Comercio establece políticas que están afectando. Por ejemplo, hoy, ante una emergencia de catástrofe internacional, hay países que tienen capacidad instalada para poder responder y otros que no. ¿Por qué? Porque los derechos de patente de explotación de algunos implementos nos generan un retraso tecnológico en la garantía de la atención a la salud hasta de 20 y 40 años entre las poblaciones en diferentes países del mundo. Ese es el centro fundamental y es la corrupción, y esa es la que no logramos percibir y no logramos desentrañar en todo este gran problema que nos genera los desplazamientos poblacionales. Ustedes vieron, por ejemplo, en algunos estados, vemos cómo hay un montón de colonias que no están habitadas, donde la gente tiene ya su vivienda, pero le sale más caro irse a vivir ahí que dejar mejor eso como una especie de inversión, pero son ciudades fantasmas que con la especulación se lograron implementar. Tenemos la corrupción que se dio en Chiapas con el modelo de ciudades rurales, en las que se hicieron construcciones de vivienda de muy bajo costo para los damnificados de allá de la región de Herradura, cuando vino el desgajamiento del Grijalva y que produjo esa grave inundación, en la que en el planteamiento de ciudades rurales pretendían que la población se hacinara en lugares donde había vasto territorio para poder vivir en condiciones en las que no iban a ser dueños de su vivienda y que simplemente las autoridades se hacían pasar por benefactoras, cuando en realidad lo que estaba detrás era una gran corrupción en la construcción de las viviendas. Ese es el problema grave. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? De este lado. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta es para el doctor Andrés Ramírez. Quisiera saber si la Comar y las demás instituciones que han estado inmersas en la construcción de este proyecto de Ley General de Desplazamiento Forzado Interno tienen un cálculo aproximado de qué cantidad de recursos financieros se requieren para poder operar este proyecto de ley, considerando evidentemente que se está hablando de una política integral de prevención, atención y generación de soluciones duraderas, y también considerando que pues la misma Comar se encuentra limitada presupuestariamente, sobre todo en los últimos años. Gracias. Andrés, si nos apoyas con la contestación. Muy brevemente, en realidad no tenemos todavía elaborado un presupuesto, pero partimos de la base, sí hemos estado trabajando el presupuesto, pero todavía no lo tenemos concluido. Partimos de la base de que no tiene nada que ver con el presupuesto de la Comar actual, o sea, es como que partimos de cero,
porque el presupuesto de la Comar actual, como bien fue señalado por varios de quienes intervinieron aquí, tanto a nivel de los compañeros de sociedad civil que intervinieron y algunas de las presentaciones que hubo acá, el presupuesto de la Comar sigue siendo muy bajo, inclusive para poder operar a nivel del tema de refugio, de manera que en lo que atañe al tema de desplazamiento interno es cero. Entonces, por ahí yo creo que no habría que preocuparse porque no tenemos nada. Habría que preocuparse si estuviéramos con la ilusión de que tenemos algo. No tenemos absolutamente nada, lo tenemos muy claro y por eso es que se planteó en la intervención que yo tuve de que tenemos que tener mucha claridad de que realmente no puede ser serio aprobar un proyecto de ley sobre desplazamiento forzado interno si no está acompañado de un presupuesto. Así lo tenemos claro no solamente nosotros en todas las dependencias de la Secretaría de Gobernación, sino el propio subsecretario Encinas. Ayer justamente acabamos de tener una reunión con él y hizo mucho énfasis en ese tema. Y bueno, el presupuesto sí no es cualquier cosa, tienes toda la razón, porque abarca una serie de aspectos que implican un buen recurso. Y bueno, estamos trabajando en eso, no me gustaría decirte una cifra en este momento. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? De aquel lado. Buenas tardes, mi nombre es Laura Alguea y mi pregunta es para el maestro Iván Castellanos. Ay, ¿dónde está? Creo que ya se fue. Ya se fue el maestro, no sé si pueda hacer su pregunta Pues y si alguien la me la quiere puede realizar. contestar. ¿Cuáles serían los mecanismos más efectivos para poder lograr una coordinación para los registros? En términos de… Pues mira, lamentablemente se nos fueron. Okay. Bueno, como bien se ha hablado ya, hay una gran cantidad de instrumentos de identificación que debieran unificarse. Traigo a colación, por ejemplo, el uso del INE como documento de identificación y al tener otro modelo distinto, no tienen esa identificación. Quisiera que viéramos como lo que están planteándose ahora, que hubiera desde el nacimiento ya un registro con datos biométricos, por ejemplo, la huella plantar, cuando un niño nace, en la planta de los pies o de las manos, ya ponen los primeros registros, que esto debe de ir cambiando y debe ir incorporando en esa tarjeta, que es una tarjeta inteligente, ya los nuevos mecanismos de identificación. Con eso tal vez incluso podríamos unificar que en un mismo instrumento tuvieras tu licencia, quien ya tiene la capacidad de habilidad, se incorpora a su registro, pues que tiene licencia, se incorpora a su registro el sistema de salud en términos de qué enfermedades tiene, cuál es su historial clínico, qué situaciones hay que denunciar si hubiera un accidente, tipo de sangre, etcétera. Estos datos que son muy útiles, pero el punto grave es cómo protegemos los derechos a la confidencialidad informática y que no sean utilizados por empresarios o por otros elementos. Pero es muy importante unificar ya este instrumento único de identificación. Agradecer muchísimo a todos los ponentes del día de hoy. Sabemos que ha sido un día muy complejo. Nuevamente se nos complicaron las votaciones, son cada 5 minutos. Entonces ha sido un día complejo, sin embargo, con muchas observaciones y observaciones que valen la pena hacer en el propio dictamen que tendremos que estar realizando las dos comisiones. Y hemos aquí escuchado las posiciones de los diferentes expertos y obviamente sabemos que tenemos que hacer unos cambios, vamos a trabajar. Yo les decía que no solamente es el primer punto la presentación de la iniciativa, sino el nuevo mecanismo que es el Parlamento abierto y posteriormente trabajar con todos los actores involucrados
las modificaciones que aquí se han planteado. Para eso son los parlamentos abiertos, la Comisión de Gobernación y la Comisión de Asuntos Migratorios. Siempre hemos escuchado las propuestas y hemos modificado los diferentes ordenamientos o las iniciativas que nos han presentado los diferentes actores. Y una de las responsabilidades pues, que nos queda a nosotros es seguir trabajando. Como ustedes han escuchado en los diferentes medios, el día de ayer hubo una conferencia de prensa por parte del presidente de la Junta de Coordinación Política para que en la medida de las posibilidades se tengan sesiones de comisión, ya sea vía videoconferencia, pero que no dejemos de trabajar en los temas que son prioritarios para este gobierno y darle atención a temas que tenemos olvidados desde hace mucho tiempo, una ley de 1974, un tema de desplazamiento forzado y obviamente el tema migratorio, que traemos conflictos no de ahora, sino de hace muchos años, pero que se ha venido acrecentando en los últimos tiempos. Y creo que estos mecanismos son siempre muy enriquecedores y deben ser parte de la cotidianidad legislativa. Yo agradezco a cada uno de los ponentes el tiempo, el espacio y el esfuerzo que hicieron para estar aquí en estos tiempos de contingencia. Yo agradecer nuevamente al equipo técnico, al canal del Congreso, a las facilidades que nos dio la presidenta de la mesa directiva para poder realizar este Parlamento abierto, porque si no lo hacíamos hoy, pues teníamos que prolongarlo un mes más y eso nos resta a nosotros el tema de análisis y de trabajo en estos temas que pues son prioridad. Yo nuevamente mi reconocimiento a los equipos técnicos que han estado a marchas forzadas haciendo lo humanamente posible porque esto se pudiera concretar el día de hoy, y agradecerle también a la diputada Julieta, que siempre está atenta a los temas. Yo le cedería la palabra. Bueno, aquí para no hacer más extenso el día de hoy, solamente agradecerles mucho su participación, agradecerles mucho su paciencia, el hecho de decirles que ya varios meses atrás habíamos estado analizando ya el desplazamiento forzado interno, también los temas que habría hacerle a las modificaciones a la ley de migración, que son bastantes, entre ellos lo de la niñez migrante, que es una minuta que también traemos en común, que son temas que la sociedad civil y que por el momento que se vive en las caravanas y en las estaciones migratorias es necesario modificar, porque como bien lo decía uno de los ponentes, aquí nos importa mucho el interés superior de la niñez, que tenemos que salvaguardar y hacer que los niños, niñas y adolescentes no acompañados y acompañados también se salvaguarden sus derechos que están que están ahí en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que como gobierno, como Estado tenemos que tener la obligación de garantizarles. Entonces, a todos los ponentes agradecerles por su tiempo, agradecerles por su participación. Estaremos analizando todas las observaciones que aquí nos hicieron llegar, todos, para incluirlas en el dictamen que habremos de sacar en común la diputada presidenta Rocío Barrera y su servidora Julieta Benzas. Muchas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias, y voy a clausurar formalmente para que el canal del Congreso y la versión estenográfica ahora. Sin más que agregar, siendo las 14:23, damos por concluido el Parlamento Abierto de Movilidad Humana. Muchísimas gracias a todos los participantes y a seguir trabajando. Muchísimas gracias.